Damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia, el privilegio que el Señor nos concede de estar en su casa juntos para continuar adorando, exaltando y bendiciendo a nuestro Dios. De verdad, hermano, que es un gozo estar en la casa de Dios. Y hemos estado estudiando los Salmos y a esta serie la hemos llamado Salmos Escogidos, porque la idea no es predicar los 150 salmos, sino más bien escoger una cantidad importante de salmos para exponerlo. Hemos dicho que los salmos, al igual que toda la Biblia, fueron inspirados por Dios, que los salmos están llenos de palabra de consuelo, están llenos de palabra de esperanza, los salmos están llenos de gracia. Sin embargo, mis hermanos, también los salmos nos muestran el carácter de Dios. Los salmos nos muestran el carácter de Dios. Y nosotros queremos ver una serie de salmos que precisamente nos muestran el carácter de Dios. O sea que dentro de la serie de salmos escogidos, queremos ver algunos salmos que nos muestran los atributos de Dios, las perfecciones de Dios. Y cuando hablamos de atributo, decimos que un atributo divino es una cualidad o característica de Dios. Un atributo es una característica distintiva de Dios. Una característica que nos ayuda a comprender mejor su carácter, a comprender lo que Él ha revelado de sí mismo en su palabra. Esos son los atributos de Dios. Y créame, hermano, que me paro delante de ustedes con temor y temblor, porque exponer su palabra y hablar de Él no nos deja más que asombro. De verdad, hermanos. Contemplar a Dios, su grandeza, su hermosura, su gracia, no deja más que asombrarnos. Y es mi oración, hermanos, que Dios nos permita asombrarnos de Él. Y que ese asombro nos lleve a adorar. Y que ese asombro nos lleve a confiar. Y que ese asombro nos lleve a temer. Tristemente hay mucha gente que ha querido buscar en la Biblia lo que ellos entienden que son imperfecciones del Dios perfecto. Y qué triste es que un cristiano dedique la vida a encontrar algo que él entiende que descalifica a Dios como perfecto, santo, fiel y justo. Pero te vas a pasar toda la vida y no lo vas a encontrar, porque Él es simplemente perfecto. Hermano, el doctor Miguel Núñez y otras personas más han clasificado los atributos de Dios como los atributos incomunicables. O sea, ¿cómo clasificamos esos atributos? Atributos incomunicables son los que Dios no comparte ni comunica con otras personas. Y están los atributos comunicables, que son los atributos que Dios comparte, que Dios comunica, que de alguna manera Dios transfiere. ¿Y cómo nosotros podemos ver algunos ejemplos de ellos? Algunos ejemplos de los atributos incomunicables son, por ejemplo, la eternidad, como usted ve en pantalla, o puede ver en pantalla. La eternidad. Dios existe por toda la eternidad. Pero nosotros no. Nosotros vinimos a la existencia un día, pero Dios existe por toda la eternidad. Un día fuimos creados, pero Dios es el creador. Inmutabilidad. Dios no cambia, pero nosotros sí. Hermano, Dios no cambia. La palabra de Dios dice que Dios no cambia y que por eso no hemos sido consumidos. Dios no cambia porque Dios es perfecto. Si algo necesitara cambiar, entonces no sería perfecto. Y Dios no cambia porque Dios es
perfecto. Y vemos la omnisciencia o la omnipresencia. Quiere decir que Dios está en todo lugar. Y como dice Pastor Sugel, todo Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Y citando a A.W. Tozer, no podemos pensar en la omnipresencia de Dios como cuando alguien se acuesta en una cama. Por grande que usted sea, usted no va a cubrir toda esa cama. Sin embargo, Dios lo llena todo. ¿Y por qué Dios está en todo lugar al mismo tiempo? Porque todo lo que existe cabe en el hueco de la mano del Señor. Él lo arropa todo, Él lo gobierna todo y Él lo llena todo. Ejemplos de atributos comunicables serían el amor. Dios es amor y nosotros podemos amar. Obviamente usted y yo no vamos a amar jamás como Dios ama, pero podemos amar. Es un atributo, una característica de Dios que se transfiere, que nosotros podemos imitar. El conocimiento, Dios tiene conocimiento y nosotros igualmente podemos tener conocimiento. Obviamente jamás tendremos conocimiento como Dios porque nosotros aprendemos. Dios no necesita aprender porque ya Dios lo sabe todo. Él no necesita aprender. Cuando usted ora, usted no le está informando a Dios y le está diciendo algo a Dios que Dios no conoce, que Dios no sabe. De hecho, hermanos, la oración es uno de los actos más grandiosos de humildad. Cada vez que usted o yo oramos, estamos reconociendo que somos dependientes, que Él es independiente, que nosotros necesitamos de Él. Así que cada vez que oramos, mostramos una gran humildad. La oración es un acto de reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Y la misericordia es otro atributo comunicable de Dios. Dios es misericordioso y nosotros podemos ser misericordiosos. Dentro de las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Obviamente jamás esos atributos comunicables, jamás lo vamos a tener al mismo nivel de Dios, pero Él comunica esas cosas. Hermano, la idea es que dentro de esta serie de salmos escogidos vamos a ver algunos salmos, y es mi oración, y espero en Dios, hermanos, que estos salmos nos puedan llenar de asombro y de adoración. Y era mi oración al Señor esta mañana, y todavía allí en mi asiento, que el Señor me ayude a asombrarme de Él. Hermanos, esta generación ha perdido la capacidad de asombro. Hollywood, las redes sociales han contribuido en que ya no nos asombremos con facilidad, ni por lo bueno ni por lo malo. Es difícil que esta generación se asombre. Yo a veces veo a los niños que ven cosas y se asombran y yo quisiera de verdad poder asombrarme. Que cuando yo lea en la palabra de Dios una descripción como que el Señor reina y vestido está de majestad, como es el salmo que vamos a estudiar hoy, el Salmo 93, que cuando lea eso de verdad yo pueda asombrarme de que Él reina, de que Él está vestido de honor, de majestad y de gloria. Hermano, es mi oración que estos salmos nos llenen de asombro y de adoración. Estos son salmos que nos hablan del carácter de Dios. ¿Y qué mejor salmo para iniciar que el Salmo 93? Y es que es el que vamos a leer hoy. A lo mejor usted se preguntaba, ¿y cuándo es que vamos a leer? Vamos a leer, ahora vamos. Salmo 93. Son 5 versos que tiene este hermoso salmo. Así que vamos a leerlo en la presencia de nuestro Dios. Salmo 93, del 1 al 5, dice: el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible.
Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas, más que el fulgor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es más poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Pero usted sabe que hay que leer algo de nuevo. Ese verso 1, extraordinario. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entenderla y que al comprender tu palabra podamos ser asombrados por tu grandeza. Señor, por favor, devuélvenos la capacidad de asombro. Ayúdanos a entender y que podamos concluir como el apóstol Pablo cae de rodillas ante ti y dice, hablando acerca de tu grandeza, él dice, cuán insondables son sus juicios, inescrutables tus caminos. Señor, que podamos decir como el salmista, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Señor, ayúdanos a maravillarnos contigo. Ayúdanos a ver tu belleza en tu palabra. Quita la ceguera de nuestros ojos. Quita, Señor, la indiferencia de nuestros ojos. Ayúdanos a mirar al que es más alto que nosotros. Ayúdanos a mirarte a ti, Señor. Ayúdanos a contemplarte a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, póngase cómodo, hermano mío. Hoy vamos a ver 3 verdades esenciales sobre la majestad de Dios. Y dicho sea de paso, el primer atributo de Dios que queremos ver es su majestad. Y esa majestad tiene que ver con reino, gobierno, distinción, belleza. Y hoy queremos ver a la luz de nuestro texto 3 verdades esenciales sobre la majestad de Dios. Lo primero, Dios reina por sí mismo y desde la eternidad. Dios reina por sí mismo. Dios reina por sí mismo y desde la eternidad. Número 2, Él gobierna sobre todo y su palabra es segura. En el Salmo 19 vimos que la palabra de Dios es segura, que hace sabio al sencillo. Y lo tercero que vamos a ver, ¿qué implica la majestad de Dios? ¿Qué implica la majestad de Dios? Así que veamos en primer lugar, hermanos, Dios reina por sí mismo y desde la eternidad. El Salmo inicia diciendo, Salmo 93:1, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y se ha ceñido de poder. El salmista abre con una declaración que sacude los cimientos de nuestra existencia, sacude los cimientos de nuestro entendimiento. Él dice, el Señor reina y se ha vestido de majestad. Y no sé si usted recuerda a Isaías, en el capítulo 6, la palabra de Dios dice que Isaías estaba en el templo en el año en que murió el rey Uzías. Y él vio una visión. Él vio serafines que tenían 6 alas, que con 2 cubrían su rostro, que con 2 cubrían sus pies y que con 2 volaban. Y el uno al otro decía, santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero él vio más que ángeles. Él vio al Señor sentado en su trono.
Y la Biblia dice que la orla de su manto llenaba el templo. Me encanta la descripción de la Biblia de las Américas porque dice la orla de su manto. El borde de su manto llenaba el templo. Y como explicaba el doctor Sproul, aquí hay una descripción de la majestuosidad de nuestro Dios. Y él lo ilustra con la reina Isabel. El día que ella iba a ser coronada en el palacio de Buckingham, el velo de ella era del tamaño de una cancha de baloncesto. Imagínese usted que cuando una mujer anteriormente se casaba, el velo era bien largo y ese velo hablaba de el poder adquisitivo de la familia de la novia, hablaba del dinero que tenían y de la belleza que había. Cuando los reyes se juntaban, la manera de identificar era como una reunión del G7 o del G8 o de cualquiera de los G que hay, porque hay G20, G80, G no sé cuánto. Cuando se reúnen los mandatarios, cuando se reúnen los presidentes, en la antigüedad se reunían los reyes y la manera en la que estaban vestidas los reyes, eso simbolizaba el poder y la majestuosidad de su reino. Si se vestía de púrpura, decía que era grande, grandioso. Y ver a la reina Isabel con su largo velo, que era del tamaño de una cancha de baloncesto, era diciendo que Inglaterra es un país muy poderoso. Pero imagínese usted la descripción de Isaías, que él dice que el borde del vestido del Señor, el borde, llenaba el templo, solo el borde. ¿Se entiende la idea? Era la majestuosidad. Y el salmista inicia diciendo, el Señor reina, se ha vestido de poder, Él se ha vestido de majestad, Él se ha ceñido de poder. La descripción del salmista es impresionante. Él dice, Dios reina sobre todos los reyes. Su vestidura representa su grandeza. Su vestidura representa su honra. El salmista inicia con esa declaración que remueve los cimientos de nuestro entendimiento. Él dice que el Señor reina. Él no dice que el Señor va a reinar, ni que el Señor reinó, sino que Él reina en un presente continuo. Dios reina desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dice un autor, Dios no subió al trono por una delegación, no fue que le heredó, como hacen los reyes, que heredan el reinado. Él no reinó porque lo eligieron en una elección, como un presidente que fue elegido. No, mis hermanos. Él reina porque Él es Dios. Y Él reina porque Él creó el mundo. Y Él reina porque todo lo que existe, existe porque Él lo creó. Él es increado. Su reino no comenzó en el tiempo. Él siempre ha sido rey y le tengo una noticia. Y siempre seguirá siendo rey. Siempre. Él siempre ha reinado, Él siempre reinará. Su reino no tendrá fin. La Biblia llama a Cristo la imagen visible del Dios invisible, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne. La Biblia lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que hacía hecho fue hecho. Y eso habla del reinado y la majestad de Cristo. Él reinará para siempre. Su reinado no tendrá fin. El verso 2 de este Salmo 93 dice, desde la eternidad está establecido tu trono. Tú eres... Desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. El trono del Señor está establecido desde antes de que el tiempo existiera. Él es eterno y Él siempre ha reinado. Y Dios reina porque Él es. Como dice Josías,
Grauman. Él dice, es un predicador joven, un poquito, no tan joven como yo, pero joven. Él dice que Dios reina porque Él es. Y esta doctrina se conoce como la aceidad de Dios. Y la doctrina de la aceidad es una palabra tan compleja, es una palabra tan hermosa que solo se aplica a Dios, no se aplica a nadie más. Es una palabra que se inventó para describir a Dios. A nadie más se le dice que tiene aceidad. Solo Dios tiene aceidad. Y la aceidad es la autoexistencia de Dios, lo que A.W. Pink describió como la soledad de Dios. Y cuando hablamos de la soledad de Dios, a lo mejor la gente se pregunta, ¿cómo así? Bueno, lo que Pink está diciendo es que hubo un tiempo, hubo un momento en el cual Dios estaba solo, coexistiendo en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios estaba solo. No había nada creado y Dios era feliz. Él subsistía por sí mismo. Él no necesitaba de nadie y de nada. Y por su voluntad, por su gracia, por su misericordia decidió crear. Y no me pregunte por qué Él creó, porque yo no sé. Ahora, yo lo que sé es que me conviene que me haya creado. Y que soy privilegiado y honrado por haber sido creado. Y gracias le doy al Creador por haberme creado. La aceidad de Dios es la autoexistencia de Dios. Él existe por sí mismo. Él no depende de nada ni de nadie. Miren cómo dice el Salmo 90, verso 2, que predicó el pastor Reyes hace un par de semanas. Salmo 92 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él es Dios, no porque tú y yo lo adoramos. Él no deja de ser Dios si tú no lo adoras. No es como los dioses griegos, de la mitología griega, que necesitaban la adoración de la gente para ellos poder subsistir y alimentarse. No, Dios no necesita de nada ni de nadie, porque Él todo lo tiene. Pero por impresionante que parezca, a pesar de que Dios no necesita tu adoración, Él se deleita en ella. No me pregunte cómo eso funciona, porque yo no sé. Pero Dios se deleita en eso. Imagínate tú y yo como seres caídos, finitos, egoístas, que nos alegramos cuando un hijo nuestro nos da un regalo con nuestro propio dinero. ¿Nos alegramos cuando Jacqueline lleva a Mateo a comprarme algo con mi dinero? Y Mateo me lo da, yo me alegro. Yo no necesito lo que él me está dando, pero me gozo. Imagínate Dios. Él no necesita eso, pero por alguna razón Él se deleita en eso. Él se agrada de eso. Y gloria a Dios que Él se agrada de lo que Él no necesita. Él lo que no va a hacer es deprimirse si tú no se lo das. Si se lo da, se agrada, pero si no se lo da, Él va a seguir siendo Dios. Porque al que le conviene es a ti. Al que me conviene es a mí, mis queridos hermanos. Dios no cambia, Dios no envejece. Él no es un abuelito que está allí con una barba larga y el pelo lleno de canas. Sí, la Biblia habla de Cristo y su descripción. Apocalipsis capítulo 1 dice que sus cabellos son blancos, pero obviamente es una descripción simbólica de experiencia, de antigüedad, de eternidad. Pero Dios no envejece. Dios vive en un presente continuo. Por eso 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Dios vive en un presente continuo. Pasado, presente y futuro, el cronos es para nosotros, no para Dios. Un año es como 1000 días y 1000 días es como, un día es como 1000 años y un año es como 1000 días. Dios vive en un presente continuo. Por eso cuando tú y yo vivamos en la eternidad,
Hay gente que dice, wow, ¿y cómo es? Por los siglos de los siglos. No, no, no. Viviremos en un presente continuo. Un presente continuo. Por eso dice la Biblia que en el cielo no va a haber sol, no hay necesidad de sol. Dios es quien alumbra a su cielo. No habrán estaciones del año. No habrá ese invierno así fuerte como a usted le gusta. No habrá eso. Será un estado de tiempo continuo, perpetuo, de extraordinaria y glorioso bienestar, gozo por toda la eternidad. Esa es la descripción que hacen de nuestro Dios. Él simplemente es, como Él lo reveló a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo 3:14, y le dijo a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. De nuevo tengo que citar a Josías. Él dice, el nombre yo soy significa que Dios es eterno porque Él es. Es como un juego de palabras. Señor, y si yo voy al pueblo y le digo, el Dios de sus padres, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. A lo mejor me pregunten, ¿y cuál es su nombre? ¿Y quién Él es Él? ¿Qué le voy a responder? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo me imagino a Moisés. ¿Cómo el asunto? Yo soy el que soy. El que siempre ha existido. El que siempre existirá. El eterno Adonai. Extraordinario soberano. Esa palabra Adonai quiere decir el soberano, el que reina sobre todas las cosas, el que siempre ha existido. Por eso cuando Cristo dijo yo soy, la gente lo identificó con el Dios eterno y quedaron perplejos. ¿Cómo que tú eres el yo soy? Y Cristo empieza, y en el Evangelio de Juan se ven extraordinarios yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Y Cristo empieza a describir esas características que lo hacen la segunda persona de la Trinidad, que lo hacen Dios encarnado. Sí, hermano mío, Cristo mostró sus credenciales de Dios. 100% Dios, 100% hombre. Cristo hombre, toda la eternidad, toda la deidad depositada sobre Él. El nombre yo soy significa que Dios es eterno porque Él es. Dios es inmutable. Eso quiere decir que Dios siempre ha existido como es. Dios no tenía algo en el pasado y algo en el presente. A veces las personas se confunden y creen que el Dios del Antiguo Testamento es uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Sí, porque ya Dios no es como del Antiguo Testamento. Pues fíjate que sí. O pregúntale a Ananías y Zafira. O pregúntale a Herodes. Lo que cambió no fue Dios, fue nuestra condición delante de Él a través de Jesucristo. Estamos en una relación de un pacto nuevo a través de la sangre preciosa del Cordero. Lo que quiere decir no es que Dios cambió, es que nuestra condición delante de Dios cambió por nuestro Señor Jesucristo. Y eso se debe al Evangelio. Pero Dios no cambia, Él sigue siendo fuerte. Él sigue siendo extraordinario y glorioso, como siempre lo ha sido. Ni un ápice de Dios ha cambiado. Nada de Dios ha cambiado, mis hermanos. Abraham lo llama el yo soy en Génesis y Juan lo llama el yo soy en Apocalipsis. Él siempre ha existido como es. Yo soy también implica que Dios es autoexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no vino a la existencia. Que Dios siempre ha existido. Dios no vino a la existencia. No hubo un momento en el cual Dios no existiera. Él lo creó todo. Él lo creó todo. Yo recuerdo que tuve una conversación con un amigo y él me decía que él no entiende cómo una persona puede creer en eso de la creación. ¿Cómo? Yo no entiendo. ¿Cómo tú crees que Dios
infinito, inmutable, eterno, lo creó todo. Yo no entiendo cómo tú puedes creer eso. Y yo recuerdo que alguien escribió un libro que se llama No tengo tanta fe para ser ateo. No tengo, o una frase mejor dicho, no tengo tanta fe para ser ateo. Antonio Cruz escribió La ciencia encuentra a Dios. Y yo le pregunté a ese individuo que qué él cree. Y él dice que él cree en un proceso de evolución de millones de años. Y yo le dije, ok, está bien, vamos a hablar. Según tú, ¿cómo se formó el asunto? Bueno, hubo una explosión, el Big Bang. Algo explotó. Digo yo, ¿qué explotó? Bueno, un asteroide colisionó con otro. Digo, pero ¿y de dónde vino ese asteroide que colisionó con otro? Bueno, el hecho es que algo explotó. Y que de repente, eso que explotó, creó una atmósfera, una especie de agujero, de gusano, y creó una fuerza que atrajo muchas cosas, muchas partículas hacia él. Y eso fue creciendo hasta que se formó planetas, constelaciones, estrellas. Y de repente vino otro asteroide que nadie sabe dónde vino y chocó con ese y provocó una nube de vapor que duró 1000 años subiendo. Se condensó en el aire y de repente hubo un diluvio que inundó la tierra. Miles de años lloviendo. De repente paró el diluvio, surgió un ser microscópico llamado electrolito, que ese ser salió de las aguas y de repente se fue formando y evolucionando hacia todo lo que tenemos. Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tú tienes mucha fe. Demasiada fe tú tienes. Porque tú estás creyendo en algo que según tú ocurrió, pero tú no tienes una evidencia palpable de eso. Entonces, el que estoy mal soy yo por creer en lo que dice la Biblia, que el Dios omnipotente, sabio, fiel, santo, justo, decidió por su propia y libre voluntad crear todo lo que existe. Pues déjame decirte, hermano, que eso se llama fe. Tú tienes fe en la ciencia, o no ya tanto en la ciencia, porque ya es un absurdo declarar que Dios no existe. Ahora ellos no se llaman ateos. El ateísmo es un absurdo. Se llaman agnósticos. Ellos dicen que no tienen suficiente evidencia para negar la existencia de Dios, pero no tienen suficiente evidencia para tampoco afirmarla. Y ellos dicen, bueno, yo no sé. Bueno, pues yo sí sé, y la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que, hermanos, yo soy también implica que Dios es autoexistente. Él existe por sí mismo. El Salmo 93, verso 1 dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido, se ha ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Y el mundo está bien afirmado porque Dios lo afirmó. Porque Dios lo creó. La creación permanece firme porque el Creador reina. Y su poder soberano es la causa que estabiliza la creación. El mundo sigue girando porque Dios lo sostiene. El sol sigue saliendo porque Dios lo sostiene. De hecho, el libro de Hebreos dice que Cristo sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Esa es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, quien sustenta, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. El Salmo 90, verso 2, habla de la eternidad y la autoexistencia de Dios y quién es el que ha creado todo lo que existe. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Hermano, esta verdad debe llenarnos de asombro. Yo no sé a usted, pero esta verdad debe llenarnos de asombro. Y yo le ruego al Señor
Y ha sido mi oración desde que empecé a estudiar este salmo, que Dios me ayude a asombrarme, que la verdad de su grandeza, de su poder, de su gloria pueda asombrarme y que de mí pueda salir una adoración espontánea, genuina, que sale del asombro de nuestro Dios. Esto debe movernos a adorarle con reverencia, debe movernos a descansar con confianza y a vivir en obediencia. Así que, hermanos, habiendo visto que Dios reina por sí mismo y desde la eternidad, veamos en segundo lugar, Dios gobierna sobre todo y su palabra es segura. El Salmo 93, verso 3 dice: los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado sus olas, los torrentes alzan sus batientes olas. Los salmos son poesía, y son poesía hebrea. Y hay que tratar de comprender este género literario para entender la manera en la que el salmista está comunicando su mensaje. Las aguas embravecidas simbolizan las fuerzas que constantemente desestabilizan nuestras vidas. Él dice: los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes alas. Él está hablando de las fuerzas que quieren desestabilizar nuestras vidas. Él está hablando de poderes terrenales, o está hablando de conflictos, de crisis, está hablando de imperios, está hablando de aquellas cosas que pueden de alguna manera angustiar el alma. Los torrentes, las grandes olas, el bravecido mar, viene de repente. Está hablando de eso. Pero en contraste con la fuerza de la naturaleza, en contraste con las vicisitudes, con los problemas, el salmista declara en el verso 4, y lo leo de la NBI, él dice: pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Él está diciendo: sí, pueden venir dificultades, pero Dios es más poderoso que ellas. Y usted se acuerda en Marcos capítulo 4, cuando Cristo está con sus discípulos. Eso fue una muestra de su deidad, de que Él es Dios hecho hombre. Cristo está con sus discípulos. En Marcos capítulo 4 se levanta una gran tempestad. Cristo está durmiendo. Alguien decía que solo Cristo y Jonás pueden dormir en una tempestad. Solo ellos dos. Y Cristo está durmiendo. Y se levanta una gran tempestad. El mar se agita. Se agitan los vientos. Bueno, hermano, yo no sé si usted ha estado ahí. Yo he estado ahí. Acuérdese que yo soy de Sánchez, del lugar más hermoso del planeta Tierra. Y de Sánchez vamos a los Haitises y hay que cruzar el mar. Unos 40 minutos, depende, media hora cruzando el mar. Y en algunas ocasiones el mar se agita, o como decimos los sancheros, el mar se pica. Y cuando el mar se pica, hermano, usted no quiere estar ahí en una yolita pequeña. Y de repente se agita el mar. Y los discípulos están allí. Cristo se levanta. Cuando ellos están tratando de resolver y no pueden, van donde Cristo. Y Él se levanta y le dice: calla, enmudece. Y el mar instantáneamente responde y hay una calma impresionante. Estos hombres que estaban asustados por el bravecido mar, por una tormenta, ahora ellos se llenan de espanto y se asustan por la autoridad de Cristo. Y ellos dicen: ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y Cristo está mostrando su reino y su dominio sobre la naturaleza. Hermanos, aunque vengan los torrentes, aunque vengan las dificultades, Dios sigue siendo Dios. Él sigue reinando.
Isaías capítulo 41, verso 10 nos recuerda: no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios sigue estando en su trono, hermanos. Y Dios sigue reinando. Hay personas que cuando llueve reprenden al diablo como si el diablo tuviera control de la naturaleza. Explíqueme usted. Dios está en control de la naturaleza. Y yo, en vez de reprender, debo clamar, suplicar, rogar, implorar. Ten piedad de mí, Señor. Pero si imploro, si ruego, si suplico, estoy reconociendo que el control lo tiene Dios. Pero si reprendo, lo tengo yo. Por eso es más fácil reprender que clamar. Porque cuando yo reprendo, el control lo tengo yo, porque soy yo el que reprendo. Es un tema de ego. Es un tema de situarme en una posición. Yo siempre he dicho, y lo he dicho algunos viernes y pocos domingos, que iniciar un culto reprendiendo al diablo para que Dios pueda obrar es un acto de altanería, pero muy grande. Imagínese usted que a quien hemos descrito aquí, Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que creó todo lo que existe, quiere obrar en su iglesia. El creador quiere obrar en su iglesia. Y Satanás, que es un ser creado, impide que Dios obre. Y yo tengo que reprender al diablo para que Dios pueda obrar. Dígame usted si eso no es altanería. Dígame usted si eso no es situarme por encima del diablo y por ende por encima de Dios. Porque si el diablo tiene la capacidad de bloquear a Dios, entonces el diablo es más fuerte que Dios. Y eso no es verdad. Dios reina. Él gobierna. Y yo no tengo que reprender al diablo para que Dios obre. Yo tengo que suplicar a Dios, rogar a Dios, implorar a Dios por su gracia. Así que es un acto muy altanero pretender que yo tengo el control de lo que pueda suceder. Si el Dios del universo decide obrar, no hay diablo que lo detenga, no hay forma. Hermano, no hay forma. ¿Y cómo el diablo puede detener la mano de Dios? Pero, ¿y qué Biblia que usted está leyendo? Me pregunto yo, ¿qué Biblia que usted lee? Si el gadareno al ver a Jesús se atemoriza y dice: Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Te ruego que me dejes ir a los cerdos. Oiga, un demonio rogando. Entonces yo no sé de dónde sacaron, de qué Biblia sacaron la idea de que hay que empezar un culto reprendiendo, rompiendo los cielos de bronce y el humano. Pero venga acá, hermano. ¿Pero qué es lo que le pasa a usted? Clame, ruegue, suplique, implore al Dios de gracia por misericordia. Dios es más poderoso que todo lo que existe. Él reina, Él se vistió de poder, Él se vistió de magnificencia, de gloria y de honor. Siempre ha sido el Todopoderoso. Nada se le puede comparar. La palabra de Dios dice que cuando Satanás convenció a la tercera parte de los ángeles del cielo y se sublevaron contra Dios, él dijo: subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios, seré semejante al Altísimo. Agarró y convenció a un grupo de cabeza caliente y se alzaron para el trono de Dios. La palabra de Dios dice que Dios se quedó donde él estaba, sentado en su trono tranquilo. Ni se movió, ni siquiera se inmutó. Dios se quedó tranquilo. Y Dios le dijo a Miguel y 2 o 3 muchachos: vayan, resuelvan ese tema. Dios ni siquiera se molestó en contender, porque Satanás es un ser creado y Dios es el creador. Y el poder de Dios está por encima de cualquier poder. Así que, hermano, por el bien de tu alma, no reprenda, clama, ruega, suplica, implora
y el Dios de gracia va a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. ¿Dónde dice que lo pise? Sí, la Biblia dice que pondrá a sus enemigos en estrado de sus pies, pero él lo pondrá, no tú, él. Es él que lo va a poner. Hermanos, después de contemplar su majestad y su poder, el salmista concluye con una confesión de confianza absoluta en la palabra de Dios. Salmo 93:5. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Hermano, el Señor reina y su palabra es tan firme como su trono. Él ha engrandecido su palabra al mismo nivel de su nombre. La palabra de Dios es firme porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz porque es la palabra de Dios. Y si salió de Él, es eficaz. Y si salió de Él, es firme y podemos descansar. Hermano, por eso el mundo no se puede mover, porque Dios lo tiene establecido. Hermano, cuando tengamos dificultades, cuando no encontremos qué hacer, no debemos buscar nuevas voces, ni de buscar nuevas revelaciones, que eso no existe. La revelación de Dios está contenida en su palabra. El canon se cerró con el libro de Apocalipsis y no hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Lo que hay un entendimiento a la revelación de Dios, pero su revelación es conclusa, no inconclusa. No siguen habiendo nuevas. Así que, hermano, no buscamos cosas nuevas, no buscamos nuevas voces, afirmamos nuestras vidas sobre la gloriosa palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que, hermanos, habiendo visto que Dios reina por sí mismo y desde la eternidad, y que Él gobierna sobre todo y que su palabra es segura, veamos bien breve qué implica la majestad de Dios. ¿Qué implica la majestad de Dios? De nuevo, el Salmo 93, verso 1 dice, el Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. El diccionario teológico Viken dice, hablando de majestad, dice que la majestad es la calidad de una persona o cosa que inspira asombro o reverencia. Puede estar relacionada con su tamaño, con su fuerza, con su poder y con su autoridad. La palabra majestad describe a una persona que inspira asombro, que inspira reverencia. ¿Y qué puede inspirar más asombro y reverencia que Dios, el creador del cielo y de la tierra? Y eso está relacionado con su tamaño, con su fuerza, con su poder y su autoridad. Y nada es más grande que Dios, nada es más fuerte que Dios y nada tiene más autoridad y poder que Dios. Nada, ni nadie. Así que Él es majestuoso. La majestad de Dios, dice el mismo diccionario, esta palabra denota la grandeza de Dios en su gloria y deidad, características por las cuales Dios es superior. Él es superior a todo lo que existe. Hermanos, todo lo que no es Dios depende de Dios. Y Él es superior a todo. En la Biblia, majestad expresa la grandeza y la gloria de Dios. Indica belleza, gracia, excelencia, gloria, honor y magnificencia. Eso denota la grandeza de Dios. Por eso Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Sí, hermano, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro hermoso. Porque Apocalipsis muestra la gloria de Cristo, muestra la restauración de todas las cosas. Y Apocalipsis muestra el triunfo de la iglesia de Jesucristo. Sí, hay dragones y hay serpientes y todo eso, pero eso a ti no debe preocuparte. Si estás en Cristo. Ahora, si tú no estás en Cristo, preocúpate. Yo no voy a Apocalipsis con miedo. Yo voy a Apocalipsis con esperanza. Porque Apocalipsis, la revelación de Cristo muestra el fin
de la gloria de Cristo y su iglesia. Así que Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, Señor Dios nuestro. Así que cuando volvamos a cantar, hermano, por favor, no sea indiferente. Estamos cantándole al Creador del universo. Estamos declarando nuestro amor a Él, así que no sea indiferente. No sea indiferente. Ruegue al Señor que su mente pueda conectarse con las palabras que usted está cantando y que sus afectos puedan involucrarse en esa adoración, exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Voy a ir concluyendo leyendo 10 implicaciones que significa que Dios es lo que es y por tanto muestran la majestad de Dios. Solo la voy a leer porque el tiempo ha avanzado. Son 10 declaraciones del pastor John Piper que nos hablan de la majestad de Dios. ¿Qué implica la majestad de Dios? El pastor Piper dice, implica que Dios nunca tuvo principio. Dios nunca tuvo principio, Él siempre ha existido. No hay un momento del inicio de Dios. Y Piper dice que cuando un niño pregunta, ¿quién hizo a Dios? Un padre salvo responde, nadie lo hizo. Dios simplemente es y siempre fue. Dios no tiene principio. Cuando Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. No es el principio de todas las cosas, es el principio de su obra creadora. Dios no tiene principio, porque Dios siempre ha existido. Y si usted me dice a mí que usted no puede entender eso, yo le voy a decir, bienvenido al club, yo tampoco. Pero qué bueno que Él no tiene principio, que Él siempre ha existido. Número 2, Él nunca termina. Dios no tiene principio y como no tiene principio, no tiene final. Si no vino a existencia, tampoco dejará de existir porque Él es. Él es quien es. Yo soy el que soy. Un juego de palabras. Moisés, yo soy el que soy. Siempre ha existido. Siempre es. Dios nunca vino a existencia y nunca dejará de existir. Él es eterno. Siempre existirá. No hay lugar fuera de su existencia. Solo Él está. Antes que Él creara, solo existía Él. Coexistiendo en las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han existido. Él es la realidad absoluta, número 3. Él es la realidad absoluta. No hay realidad antes que Él, no hay realidad fuera de Él y no es que hay muchas realidades. Él es simplemente la realidad de realidades. No hay nada real fuera de Dios. Hermano, lo que es verdad es lo que Dios dice que es verdad. Él es el parámetro de la verdad. Lo que es justo es lo que Dios dice que es justo. Lo que es bueno es lo que Dios dice que es bueno. No lo que tú y yo con una mentalidad caída decimos que es bueno, justo. Es Dios quien determina lo que es bueno, lo que es fiel, lo que es justo. Él dio la ley. Él declaró lo que es bueno. Así que Él es la realidad de realidades. Número 4, el pastor Piper dice, Él es totalmente independiente. La majestad de Dios implica que Dios es independiente. Tú y yo somos interdependientes, dependemos el uno del otro. Nadie es independiente. Así que cuando un muchacho le diga a usted, yo soy grande, yo soy independiente, usted es dependiente. Usted quizá económicamente no dependa, pero usted depende del aire para respirar o deje de recibirlo. Todos somos dependientes. El único que es independiente es Dios. Él no necesita su creación para existir, porque Él existía antes de crear. Así que tú y yo, hermanos, somos dependientes. Él es totalmente independiente. De nada Dios depende para existir o para apoyarse o que lo aconseje. Como dice de Cristo la descripción de Romanos, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas.
Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que fuera creado? ¿Quién puede aconsejar a Dios? ¿Quién puede decirle a Dios te equivocaste? Nadie. Porque Él jamás se equivoca. No es que Él no deja que otro hable. Porque Él dejó a Abraham hablar. Señor, y si hubiera 50 justos en Sodoma, tú la vas a destruir. Sí, Abraham, no la destruyo. Y 40, y 30, y 20. No es que Él no deja que tú hables, es que Él no se equivoca, así de simple. Él es perfecto, santo, fiel y justo. Número 5, todo lo que no es Dios depende de Él. La majestad de Dios implica que todo lo que no es Dios depende de Él. Todo lo que no es Dios es secundario y dependiente. Número 6, el universo es nada en comparación ante Dios. Todo lo que vemos, todo lo que nos maravilla en el mundo es nada en comparación con Dios porque Él creó todo eso. Número 7, Él es constante. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. La perfección absoluta de Dios no puede ser mejorada. Dios no puede ser cambiado. Dios no puede ser editado. Él siempre ha existido y siempre existirá. Número 8, Él es el modelo absoluto de la verdad, la bondad y la belleza. Él es el estándar de lo que es correcto, de lo que es verdad y de lo que es hermoso. Es Él el estándar de eso. Número 8, Él es el modelo absoluto de la verdad, bondad y belleza. Número 9, Él hace lo que le place y todo lo que Él hace es bueno, santo, fiel y justo. Dios hace lo que Él quiera y todo lo que Él quiere es bueno. Dios nunca hace nada malo, jamás se equivoca, nunca se equivoca. Él es la perfección absoluta. Tú y yo no equivocamos, Él no se equivoca. Tú y yo aprendemos, Él no necesita aprender. Él es perfecto y la Biblia lo describe como tal. Y número 10, Él es la realidad más importante y más valiosa. Él es la persona más importante y más valiosa del universo. Él es digno de interés y atención y admiración y disfrute. Él es simplemente extraordinario. Así que, hermano, finalmente, quiera Dios que al contemplar sus atributos, al ver su carácter revelado en las Escrituras, podamos caer de rodillas en asombro y admiración. Que caigamos de rodillas, hermanos, en asombro y admiración. Adoremos a nuestro majestuoso Dios, quien a pesar de ser totalmente distinto a nosotros, se nos ha acercado y podemos conocerlo en la persona de Cristo. Sí, hermanos, Dios majestuoso, infinito, absoluto, autoexistente, Él se ha acercado a nosotros a través de la persona de Cristo. Y eso es maravilloso. Podemos acercarnos a Dios a través de la fe en Jesucristo. Él dijo en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que si tú no eres cristiano, yo te invito a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. A que deposites tu fe en Cristo. A que le ruegues por el perdón de tu pecado. A que le pidas que abra tu mente y tu corazón y puedas contemplar su belleza y su gracia. Y si tú eres cristiano, te invito a que juntos con el grupo de alabanza podamos expresar nuestro amor y adoración a Él. Hermanos, que en asombro y admiración adoremos a Dios y vamos a orar. Y luego juntos vamos a adorar y expresar nuestro amor al Señor. Padre, gracias por tu bondad infinita. Señor, gracias porque tu palabra dice que tú reinas, que te has vestido, que te has ceñido de poder. Señor, ayúdanos a asombrarnos, ayúdanos a deleitarnos, ayúdanos a confiar, ayúdanos a amarte, transforma nuestro duro corazón. Este corazón de piedra, hazlo un corazón de carne y que podamos en asombro adorar tu nombre. Que podamos alzar nuestras voces, alzar nuestros corazones, rendir nuestras voluntades a ti, Señor, oh Dios nuestro. Y que si alguien aquí todavía no está en Cristo o se ha apartado del camino, Señor, convéncelo, transfórmalo, tráelo a tus pies para que a través de Cristo
podamos contemplar la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.